Pues buenos días. Edgar lo pone a uno a trabajar, pero nunca ninguno trabaja como él. Además, no le gusta que le echen flores. Dice que no es él, que no es el culpable, que hay 500 personas detrás de esto. Pero todos sabemos cómo es la cosa. Bueno, el libro que hoy presentamos, Bio-Nanotechnology for Sustainable Environmental Remediation and Energy Production, es un producto de la red de convergencia C-Bio-Nano-FEALAC en su segunda fase. Recoge las temáticas de energía y medio ambiente en el contexto de lo que pueden ofrecer la bio y nanotecnología para hacer eficientes la producción de energía y la remediación ambiental. El libro ha sido editado por la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y el Centro de Ciencia y Tecnología Nanoescalar. El volumen está organizado en 5 capítulos: contaminación por metales pesados, remediación, ecotoxicología, energía sostenible y acción comunitaria, con un capítulo introductorio, Bio-Nanotechnology, Challenges and Opportunities, escrito por Edgar González e Iván Montenegro. Los autores de esta publicación son expertos pertenecientes a los países miembros de FEALAC. A continuación, varios de los autores harán presentaciones cortas, pedimos que sean no más de 4 minutos, con apartes de sus contribuciones al libro. Entonces, comenzamos con el doctor Nelson Obregón Neira, director del Instituto Geofísico. Si lo quieren hacer desde sentado. Gracias, y gracias al profesor Edgar, al profesor Forero por la invitación para hacer esta contribución. El antecedente de esta contribución tiene que ver con uno de los 4 macroproyectos del Fondo Adaptación, el proyecto Mojana. Es decir, cuando ocurre el desastre invernal 2010-2011, que alcanzó a afectar casi el 10% de la población colombiana, aparecen entidades como el Fondo Adaptación y aparecen proyectos que el presidente Santos denominó macroproyectos. No sé si recuerdan el caso de Gramalote, el municipio que fue básicamente arrasado, el canal del dique, el rompimiento del canal del dique, el distrito de Agua Blanca, un jarillón que el proyecto lo llaman Jarillón de Cali, y el cuarto, el proyecto Mojana, es decir, un proyecto para reducir el riesgo por inundaciones. Bien abajo en el Cauca se rompió un dique muy famoso, que incluso permitió que entraran aguas del río Nechí y también algunas posibilidades de contaminación en ciénagas como Ayapel. Pero hubo muchas afectaciones en el proyecto Mojana. Hubo un convenio interinstitucional entre el Departamento Nacional de Planeación, el IDEAM, con Magdalena, el CIRMAC, el Fondo, y ese proyecto básicamente fue de las inversiones más grandes que hubo en ciencia y tecnología. Entre ellas había un grupo de personas en las que estuvimos, en la cual nos pusieron la tarea de tratar de entender cómo se mueve el agua en esa región. Más o menos son 11.000 kilómetros cuadrados, y es de las depresiones naturales de los hidrosistemas más complejos que hay en el mundo. En el caso de nosotros, porque no es propiamente una cuenca hidrográfica, sino es como un delta interno. Viene el río San Jorge, el río Cauca, el río Nechí, que se le une al Cauca, luego por arriba toda la parte del brazo del Lobo y el brazo de Mompox. Entonces, ese proyecto fue concebido como la semilla del Centro Nacional de Modelación Hidrometeorológica, que es una iniciativa que está en el Plan Nacional de Desarrollo Actual 2014-2018, fue un logro que tuvimos. Entonces, hoy por hoy, y lo anticipaba el profesor Edgar, se tiene como el conocimiento hidrodinámico de una zona bastante compleja, pero que coincidencialmente es de las zonas críticas, de acuerdo con los estudios, en concentraciones de mercurio. También hay una zona muy crítica también en actividad de minería ilegal de oro, también una zona muy crítica para el militarismo en el sur de la Mojana. Entonces la idea es capitalizar ese esfuerzo, es decir, sabemos cómo se mueve el agua allá, es decir, tenemos uno de los componentes advectivos dispersivos que son claves cuando uno pasa después a la fase de tratar de entender cómo se mueven los contaminantes. O sea, esa famosísima ecuación de advección, difusión, reacción, todo eso que estudiamos,
requiere haber resuelto un poquito el campo hidrodinámico de flujo. Entonces no partimos de cero y básicamente partimos de alguna fenomenología que conocemos. Por eso lo que mostramos aquí es esa idea de cómo de pronto, ya partiendo de un proceso de modelación, ya podemos sugerir algunas recomendaciones de dónde medir, cómo medir, con qué frecuencia, y seguramente en un primer ejercicio podríamos ir mejorando esas posibilidades de monitoreo de metales pesados, particularmente mercurio en esa zona. Y eso es lo que van a encontrar en el tercer capítulo. Cómo está la iniciativa de Mojana, cómo está amarrado el Centro Nacional de Modelación Hidrometeorológica y cómo podría ser ese enlace con los requerimientos de diagnóstico, de mapeo, de monitoreo de mercurio. Gracias. Así me gusta. 4 minutos. Además les advierto que yo soy muy cuchilla en eso del tiempo. Professor Katsuro, I'm asking all of you to give a 4-minute presentation on your chapter. You know that, don't you? Not now. Your turn is later, but I just wanted you to know that's the idea is that you give a 4-minute presentation on the chapter that you wrote for the book. Okay. Okay. Seguimos entonces. La buena noticia, o la otra buena noticia, porque ya vi que la noticia es muy buena de oírnos a todos hablar sobre sus capítulos, es que el libro va a ser distribuido cuando terminemos este panel. De modo que espero que se alegren con eso. Doctora Andrea Luna Acosta, por favor. Pero no sé, sí. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a presentar sobre el capítulo que se escribió en ecotoxicología. Es un área que en Colombia se está desarrollando cada vez más. En Europa y en Estados Unidos, bueno, otros países ya llevan unos 30 años trabajando en estos temas. Y han habido avances no solo en el área, digamos, industrial con respecto a las nanotecnologías, sino también en cómo vamos a hacer con estos compuestos químicos que llegan a los ecosistemas y que pueden tener ciertos impactos no solo en el ecosistema, en el medio ambiente, sino también en la salud humana. Entonces, con respecto a eso, había unos avances en conceptos. Ya no hablamos tanto de evaluación de impacto ambiental, sino que estamos tratando de trabajar un poco antes de que lleguen esos impactos y evaluar el riesgo ambiental. Entonces, en este capítulo se presentan las etapas para lograr realizar un análisis de riesgo ambiental. Esto va muy de la mano con el manejo de riesgo ambiental, que ya tiene unas implicaciones sociales y económicas, con el objetivo de mirar cuáles son los riesgos y beneficios de utilizar estos compuestos y ver si realmente vale la pena utilizarlos o no, teniendo en cuenta los riesgos que pueden presentar para el ecosistema, para los seres humanos también. Entonces, pues para tener un entendimiento de por qué ahora se está hablando de evaluación de riesgo ambiental, se presentan ciertos contaminantes que están muy presentes en el medio ambiente, qué impactos han tenido ellos en la historia, digamos qué accidentes, grandes accidentes de contaminación han habido en el mundo y por qué se ha llegado entonces a realizar este tipo de evaluaciones, como para uno entender que esto viene de ya un proceso bastante largo, digamos, de aprendizajes, y se presentan herramientas en ecotoxicología para poder evaluar estos impactos, ya sea por medio de bioensayos, utilizando especies bioindicadoras, utilizando biomarcadores a diferentes escalas de tiempo y también pues a nivel espacial, y pues presentando diferentes ventajas, desventajas. Yo estuve participando en un proyecto europeo sobre nanotecnologías que se llama NanoRetox. Ahí estuvieron 13 laboratorios de diferentes países de Europa y pues se presentan algunos de los aprendizajes que hubo de este proyecto, que fue financiado por la Unión Europea, y bueno, hay algunos enlaces porque pues no da tiempo ni ahorita de pronto para que yo explique mucho más, ni pues tampoco como para detallarlo todo en el capítulo, pero están como todas las herramientas para que ustedes puedan conocer más sobre este proyecto que se realizó en Europa. Muchas gracias. Gracias, doctora. Además les cuento que realmente es un tema muy nuevo. Nosotros tuvimos grandes dificultades con ella para conseguir quién evaluara el capítulo, porque es un tema que apenas ahora se está comenzando a desarrollar. Muchas gracias, doctor. Entonces seguimos con el ingeniero Jorge Chavarro, del Centro de Investigación en Ciencias y Recursos Geoagroambientales. Senica. Buenos días. Nuestro aporte al libro tiene que ver con el reuso de un
residuo de la industria petrolera. Este residuo, y para poderlo desarrollar, echamos manos de la NanoBio para hacer el plan de ingeniería conceptual que fue desarrollado con el Centro de Investigación Senigá y la Universidad de Oklahoma en Estados Unidos. Tomamos el CO2 como un residuo y gracias a la transformación por bacterias tenemos un proceso que se llama metanogénesis y podemos producir energía a partir de este residuo que se convierte en recurso. Adicionalmente a eso, en ese momento había la coyuntura del reuso de aguas de producción petrolera, que también tiene una serie de metales pesados disueltos en estos vertimientos, y coincidencialmente, gracias a biomimética, se puede llegar a un tratamiento también de estas aguas. Entonces, en ese momento se enfocaron esas dos líneas de trabajo para, primero, mitigación de cambio climático, que esa es la estrategia esencial que se buscaba. Como un efecto colateral se tuvo el tema de producción de energía y adicionalmente a eso el tema ambiental con el tratamiento de aguas de producción. Entonces arrancamos por una línea y obtuvimos, gracias a Dios, 3 buenos resultados y es lo que plasmamos acá en el capítulo, así muy corto y sustancioso. Muchas gracias. Va a haber tiempo para preguntas por lo que veo. Doctora Luz Helena Muñoz, por favor. Bueno, muy buenos días a todos. No puedo empezar sin expresar mis agradecimientos al doctor Edgar González por esta honrosa invitación. Lo que nosotros plasmamos, y hablo de plasmamos, somos varios los coautores del último capítulo del libro, hace referencia a uno de los comentarios que el profesor Edgar nos enunciaba a todo el auditorio en uno de sus slides, cuando mencionaba la importancia de incluir el fortalecimiento o fortalecer la actividad comunitaria en todos estos procesos. En el departamento de Risaralda, de donde vengo, hay un corregimiento ubicado en inmediaciones del departamento del Chocó. Estoy hablando del corregimiento de Santa Cecilia. Es un territorio colectivo poblado por afrodescendientes, comunidades indígenas y mestizos. Un corregimiento con una serie de problemas de toda índole, entre los cuales se destaca el problema ambiental y el manejo de las basuras. Conocedores de la problemática, unimos esfuerzos entre la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, la Universidad de Santa Rosa de Cabal y la comunidad, básicamente, para poder enfrentar de alguna manera conjunta el problema de contaminación de aguas por residuos orgánicos y residuos de índole comercial, básicamente. Esto es un corregimiento pequeño, afortunadamente con mucha participación institucional, pero muy pocos resultados. Son aproximadamente 4.500 habitantes. La densidad de la población es escasa. En realidad, en el Chocó biogeográfico la densidad poblacional es de 9 habitantes por kilómetro cuadrado. Pero como confluyen diferentes actores en la región, pues se hace un poco difícil implementar algunas acciones de mitigación de diferentes impactos. Con relación al problema de las basuras, que fue el tema concreto del capítulo, pues tuvimos la decidida participación de un grupo comunitario de mujeres, 12 mujeres cabezas de hogar que conforman una asociación que ellas denominan AGPS, Asociación de Gestoras de Proyectos Sostenibles. Esto permitió que ellas apropiaran la metodología y que nos ayudaran en una caracterización de los residuos domésticos del corregimiento. El problema es bastante agudo en razón a que Santa Cecilia, por su caracterización del suelo, ahí no puede establecerse un relleno sanitario. Entonces, la población más cercana, que es el municipio de Pueblo Rico, que dista del corregimiento más o menos unos 40-45 minutos por una carretera más o menos transitable, dispone de un carro de la basura del municipio que inicialmente empezó yendo al corregimiento una vez por semana, después una vez cada 15 días, posteriormente una vez al mes.
y a veces pasan 2 meses y el carro de la basura de Pueblo Rico no aparece en el corregimiento. Total que a la población no le queda más remedio que hacer disposición de sus residuos en el río San Juan. Se han adelantado varias iniciativas, pero en este último abordaje y gracias a la participación de la comunidad, tuvimos un grado de apropiación de la metodología bastante satisfactorio a nuestra manera de ver. Se hicieron unos talleres comunitarios con toda la población y con el permiso del Consejo Comunitario. Les recuerdo que esto es un territorio colectivo, por lo cual tuvimos que hacer consulta previa para poder trabajar allí. Y el grado de apropiación fue para nosotros hasta el momento bastante satisfactorio. Con la comunidad se lograron avanzar en 3 propuestas o alternativas o escenarios de solución a la problemática, y en este momento pues ese perfil de proyecto está en la Corporación Autónoma Regional del Risaralda en espera de que podamos abordar la solución definitiva al problema. Eso esperamos. Muchísimas gracias. Yo creo que es uno de los proyectos interesantes de buscar la forma de tener buenas prácticas en una comunidad pequeña. Y yo creo que como ese puede que haya otros que no conocemos. Y por eso es interesante por lo menos comenzar a conocerlos en un caso como este. Yo me leí el capítulo de punta a punta y me pareció muy interesante porque además tengo mucha afinidad con el Chocó biogeográfico por otras razones. Pero bueno, entonces sigamos con la doctora María Teresa Alarcón, por favor. Muchas gracias, Enrique. Sí, me están escuchando, ¿verdad? Sí. Bueno, pues yo tampoco puedo empezar sin ver al artífice de todo esto. Sí, ya todos lo hemos dicho y esa es la realidad, ¿no? O sea, todo esto, este libro, esta reunión, estos proyectos, este contacto a nivel con todos ustedes localmente como internacionalmente en la parte de Latinoamérica, al menos en la parte que corresponde a México, pues no hubiera sido posible si no hubiera sido con Asia. Entonces, o sea, es mucho esfuerzo, es mucho trabajo y sobre todo es una gran dedicación y pasión que tiene que reconocerse, debe de reconocerse, creo que todo el mundo lo está haciendo. Edgar, muchas gracias. Muchas gracias por esto, muchas gracias por este libro, que si no ha sido tu iniciativa, tampoco estaría aquí. Sí, así ha sido. Y bueno, yo lo que trato de aportar en este libro viene siendo lo relativo a la calidad del agua de consumo humano. El agua que le decimos potable y uno de los tóxicos que a nivel de telenovelas lo conocemos mucho, a nivel de Sherlock Holmes y a nivel de la historia de todos los tiempos se reconoce, es el arsénico. ¿Sí? Sin embargo, por lo mismo, jamás pensamos que pueda estar en el agua. ¿Sí? Y como decía Paracelsus, ¿no? Bueno, todo es un veneno, depende de la cantidad. El problema es que con el arsénico, en cantidades súper pequeñititas, de partes por billón, ¿ok? Tenemos efectos en la salud, ¿sí? Y como el agua que nos tomamos no se ve nada, si es un agua amarilla que tiene esta agua, ¿no? A menos de que sea agua de fruta, me la tomo, si no, no me la tomo, ¿sí? No sabe, ¿sí? No huele, es toda la problemática de contaminación, ¿sí? Entonces no sabemos, la gente no sabe que en el agua, que en el agua está este contaminante, en qué cantidades está, tampoco se sabe, ¿sí? Y esto está causando problemas a nivel mundial, ¿sí? Otra de las grandes problemáticas es que este contaminante, ¿sí? O sea, además de estar en pequeñitas cantidades, normalmente siempre pensamos en contaminantes de origen antropogénico. Jamás pensamos en que
También los contaminantes de origen natural, o sea, todo puede ser un veneno, depende de la cantidad y la forma química. Ese es otro punto muy importante, ¿sí? ¿Cuál es la especie? ¿Cuál es la forma química en la que está presente? ¿Sí? Desafortunadamente, en el caso del arsénico, las formas químicas en las que está presente de forma natural, a nivel de acuíferos principalmente, a nivel de acuíferos, que es el agua que tiene más contacto con el manto geológico, ¿sí? Es la que más cantidad de arsénico puede tener. En muchos lugares, en México principalmente, en Latinoamérica también, y por cuestiones de sanidad, usamos el agua subterránea. En algunos lugares, como en México, el norte árido de México, usamos el agua subterránea para tomar, porque es la más limpia y es la única que tenemos aparte. ¿Sí? En países como Colombia, que ustedes tienen mucha agua, sinceramente, ustedes tienen mucha agua, es un agua más nueva, ¿sí? Pero también, o sea, aquí, de forma natural, puede haber esta presencia. En Japón, nos lo acaba de demostrar el profesor, ¿sí? En todas las fuentes termales tienen cantidades tremendas. Aquí también es contaminación natural, en cantidades grandísimas. De seguro no toman desagua para beber, ¿sí? Pero la contaminación natural debemos de reconocerla y debemos asociarla también como un tóxico para la salud humana. ¿Por qué? Porque ya está, es lo mismo que si fuera antropogénica, y aparte está presente, ¿sí? Está presente en nuestro vaso de agua en muchos lugares, dependiendo obviamente de diferentes factores. No quiero decir que la contaminación antropogénica, o sea, no influye aquí. Claro, también influye, ¿sí? Puede haber, pero el gran problema del arsénico viene siendo de origen de contaminación natural. Y por eso la identificación y la asociación. ¿Por qué? Porque si no tenemos otra fuente de agua, tenemos que quitar el arsénico del agua, y esto cuesta. ¿Sí? El agua es un derecho, pero el servicio cuesta desafortunadamente. Entonces esto ha hecho que somos seres humanos en todos lados. La primera etapa es reconocer el problema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en México el problema no se reconocía. Decía, cuando yo iba a los organismos operadores, tengo más de 20 años trabajando con arsénico en agua para consumo humano, tratando de identificarlo. Entonces, cuando iban los organismos operadores del agua y les decía, es que mire, vamos a ver cuánto es la concentración de arsénico que hay en el agua, cuál es la calidad del agua. Aquí no hay arsénico, no hay. ¿Qué? No, pero usted no es el culpable. O sea, tenemos que medir el agua para saber qué. Yo nomás digo, vamos a ver. Aquí no hay arsénico. Olvídalo, no hay arsénico. Esos son cuentos que inventan los académicos, ¿no? Entonces, ahorita la situación afortunadamente ya cambió. Afortunadamente ahorita, a nivel inclusive de Comisión Nacional del Agua, a nivel nacional, ahora afortunadamente están preocupados por empezar a monitorear. Primero tenemos que saber, primero se tiene que conocer, se tiene que medir, no podemos adivinar cuánto hay, si hay o no hay, ¿sí? Primero el monitoreo, el diagnóstico, no se puede abarcar todo junto, no, pero este es el primer paso para poder saber cuáles son los lugares más críticos, que de hecho desafortunadamente en muchos lugares ya se presentan a nivel de salud humana, ¿sí? Ya se presenta, por eso es que ya se hizo caso, pero no se vale, hay que actuar antes, hay que prevenir. Claro, tenemos que controlar primero, pero hay que prevenir. Entonces, rápidamente, porque creo que ya me estoy pasando de los 4 minutos, ustedes lo van a ver en el libro. Ya me tranquilicé. Lo van a ver en el libro, o sea, lo que trato es de presentar una situación partiendo de lo global a lo particular, la situación en México, lo global a nivel mundial, un pequeñito con la información muy escueta, pero una visión muy global de la presencia en Latinoamérica. En Latinoamérica, y no nada más Latinoamérica, o sea, hablo Latinoamérica por lo que viene aquí, Estados Unidos también, pero es otra economía, Canadá también, pero es otra economía, ¿sí? Me enfoco a Latinoamérica principalmente, sí, y después a México. ¿Cuál es la presencia? ¿Dónde está? ¿En qué niveles se ha ya reconocido? Nos falta muchísimo
muchísimo por medir, por saber, ¿sí? Y por identificar, asociar el riesgo, tomar acciones para poder que los tomadores de decisiones puedan destinar los recursos precisamente a tener un agua de la calidad adecuada para consumo humano. O sea, y qué tecnología, porque no es fácil quitar arsénico, qué tecnología lo va a remover a los niveles que se requieren para darle la calidad de agua de consumo humano. Entonces, en conjunto con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que son mis otros colaboradores, en conjunto con ellos se revisó la tecnología, que de hecho en conjunto con ellos lo hemos implementado en diferentes lugares, y se ven las diferentes situaciones, porque no pueden ser la misma respuesta a nivel de comunidad urbana que a nivel de comunidad rural, que a nivel de familia, de una casa alejada en la sierra. Se tiene que atender el problema, pero se tiene que ver desde diferentes ópticas con las necesidades específicas de cada lugar y claro, o sea, lo que se puede hacer en cuanto a tecnología para mitigar esta problemática. ¿Sí? Entonces, bueno, este es el panorama que ustedes van a encontrar en este capítulo. Muchas gracias, doctora. Professor Katsuru, your turn. If you could please hold the microphone as close to your mouth as possible so that you can hear. Thank you. Maybe I can't speak Spanish, but maybe Hapone is Japan, right? Okay, now I remember one word, because today many people say Hapone and glance at me. So, maybe Hapone is Japan. Okay. Thank you. One word. Now, my Japanese watch says it is 1 o'clock in the morning. It is high time to sleep. Sorry for that. Around 70 years ago, just after the Second World War, our country was bottom level, and my father's or grandfather's generations tried to get better life and live better life for their children, and try to do everything, and they believe that big is better. Everything is big step. So going, then the result is environmental pollution. And one part is, today I speak about it, very large scale neutralization. And they are thinking all the time good thing, not bad thing. But that good thing leave us that large neutralization, for example, that they believe that should be very good thing for their children, but now, 50 years later, those large-scale neutralization is big burden for us. Now, Japanese are thinking about big step is really good. So in this book, I talk about some small village story, very small town. And now we think it is high time to think about small step, but very stable small step should be important. The previous days we were doing big. Nowadays, a little bit slowly, but stable way. In this booklet, I'm talking